Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy sumamente agradecido por la confianza que han depositado en este programa y en mí particularmente, y espero seguir contando con esa gracia para permitir que este proyecto siga existiendo por mucho tiempo. Miren, en el día de hoy yo voy a hablar un poco exclusivamente sobre la próxima campaña electoral y lo que se puede esperar de ella, debido a la división que existe en la República Dominicana, no solamente entre el gobierno y la oposición, sino también entre la oposición misma, que si bien ha alcanzado cierto nivel de acuerdo y de conciliación de intereses para cargos menores o secundarios, como son los municipales para las elecciones de febrero próximo, no ha podido todavía concertar una verdadera alianza con vista a las elecciones de mayo en lo que tiene que ver exclusivamente con la presidencia de la República. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bien, les hablé en el segmento anterior de la proximidad de la campaña electoral y de la división que existe todavía en el ámbito de oposición, que evidentemente significa una gran ventaja para las aspiraciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader, porque el poder real, a pesar de que la República Dominicana constitucionalmente y de hecho existe y funciona, es un sistema basado en tres poderes independientes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La verdad es que alguno de ellos solo define realmente la realidad del Estado dominicano y del gobierno dominicano, que no es más que otro que el poder ejecutivo, es decir, el gobierno central, que casi siempre a lo largo de nuestra historia democrática ha tenido una enorme influencia sobre el Congreso e incluso sobre el Poder Judicial, a pesar de los grandes avances que hemos alcanzado indiscutiblemente en la independencia de esos dos últimos poderes. La oposición no tiene posibilidad alguna, a mi modo de ver, de ganar las elecciones en primera vuelta. Las elecciones presidenciales me estoy refiriendo, y voy a concentrar el programa de hoy para referirme solamente a lo que tiene que ver con las elecciones del Poder Ejecutivo, dejando a un lado las municipales de febrero y la parte que corresponde al Congreso en las elecciones de mayo. Porque se van a votar en esas tres modalidades de elección. Se va a votar con boletas diferentes, de manera pues que eso permite en cierta medida un amplio campo de decisión para los votantes dominicanos, que podrían votar por un alcalde de un partido, un senador y un diputado de otro partido y un presidente de cualquier otro partido. Y eso, a mi modo de ver, constituye un avance en el ámbito democrático y una garantía en el ejercicio libre del voto cuando le toca al ciudadano ejercerlo. Pero yo estoy muy preocupado por la posibilidad, aquí se necesita que el dominicano aprenda a votar. Y cuando yo digo que aprenda a votar, no me refiero al hecho de que no sabe marcar una boleta y depositarla en una urna, porque eso lo hace cualquiera, y de eso no es lo que se trata. Y durante mucho tiempo, en los primeros 30 o 40 años de práctica democrática, se hizo muy necesario e importante que los dominicanos, por ejemplo, votaran, ejercieran el voto, porque el voto era fundamental. La fortaleza del voto, la institucionalidad del voto como el medio para cambiar un gobierno o mantenerlo,
era muy importante que se fortaleciera, y la única forma de fortalecerlo era ejerciendo ese voto. Pero llega un momento en que la experiencia nos ha indicado que más que votar para ejercer y fortalecer el voto, había que enseñarle a los partidos políticos, demostrar, por ejemplo, que ese voto indispensable para fortalecer el instrumento eficaz y democrático para decidir gobiernos o cambiar gobiernos o reelegir gobiernos, requería de una dosis que todavía no tiene del todo. Es decir, los dominicanos votan porque entienden que es una obligación o un deber. Pero más que una obligación y un deber, el voto es un derecho. Y todos los derechos se ejercen a discreción. Y yo creo que llegado el momento en que los dominicanos comiencen a pensar la importancia de valorizar su voto. Yo he planteado esto en muchísimas oportunidades, tratando de entusiasmar a una parte importante de la oposición o del electorado dominicano para analizar a profundidad el significado de un voto de valor, es decir, que la gente vote con plena conciencia de lo que está haciendo. Los dominicanos están votando arrastrados por la emoción, por la pura militancia política, o para defender un empleo, o para defender una canonjía, o para defender una posición alcanzada con mucho esfuerzo durante muchos años. Eso está bien. Yo creo que el voto tiene, todos los dominicanos y todos los electores tienen pleno derecho a defender sus intereses a través de la emisión de su voto. Pero nos ha faltado valorizar ese voto. Es decir, decirle a los partidos políticos que si usted quiere un voto mío, usted tiene que aprender o enseñarme que usted valora ese voto mío. Entonces los dominicanos no pueden votar por cualquiera, ni por un discurso bonito, ni porque el hecho de que un primo, un hermano, o un sobrino, o un tío va a ser candidato en cualquier rango o en cualquier nivel de elección en las elecciones venideras. No, yo creo que la manera, hace falta que aprendamos a darle un significado más amplio a ese voto. Por eso yo digo que bajo determinadas circunstancias, óigase bien, bajo determinadas circunstancias, la abstención, es decir, negarse a votar, puede constituir, bajo determinadas circunstancias, insisto, en un pleno voto de conciencia. Porque yo digo que la abstención puede, bajo determinadas circunstancias, tener el significado de un voto de conciencia, un voto pleno de conciencia. Pura y simplemente porque los dominicanos votamos, tradicionalmente hemos votado por el menos malo. Y cuando usted, entre una elección de 3 o 2 candidatos, usted vota por el que usted entiende que es el menos malo, al final usted estará escogiendo el menos malo, pero estará escogiendo un malo. Y cuando desaparecen los más malos, el menos malo se queda como el único malo. Entonces, ese juego de palabras debe conducirnos a un ambiente de mucho mayor claridad para entender la importancia entonces de no votar por el simple hecho de votar porque no hay opciones. No, nosotros no hemos aprendido o hemos sido obligados o forzados a votar por cualquiera, porque cualquiera son los candidatos. No, yo lo insto a todos ustedes, a los que me siguen, a los que no me siguen, a los que me rechazan, a los que me ven con neutralidad, a los que entienden que mi opinión no significa nada, yo los exhorto a todos ellos a que piensen en la importancia del voto. Porque cuando el dominicano aprenda a valorar su voto, los partidos políticos estarán obligados a reconocer el valor de ese voto. Entonces, no los candidatos de su demarcación, el diputado que los representará, el senador que será el representante o el líder de su provincia, no será el que te ponga un partido, no será el menos malo de entre un grupo de malos, sino el que usted escoja, el que usted señale, el que usted diga, este es mi candidato y por ese candidato yo voy a votar. Entonces,
Cuando eso ocurra, cuando aprendamos a valorar nuestro voto, entonces los partidos se entenderán que para obtener nuestro voto tendrán que buscar candidatos que se merezcan ese voto. De manera pues que ese es un ángulo muy importante que nosotros sobre el que deberíamos meditar en esta campaña electoral que se avecina, y que yo entiendo que será una campaña muy intensa, una campaña con una violencia verbal similar a muchas otras que hemos tenido en el pasado, y que la rivalidad entre el gobierno actual y la oposición, por lo que hemos visto y presenciado en términos judiciales y en términos de denuncias y todas esas cosas, en los casi 4 años que lleva esta administración que intenta reelegirse, yo creo que eso anticipa todo ese cúmulo de circunstancias y de hechos y de situaciones que nada bueno auguran. Yo creo que anticipan la vecindad o la llegada de una campaña electoral muy intensa, llena de acusaciones, como hemos estado acostumbrados en campañas anteriores, pero quizás en esta oportunidad mucho más intensa, por lo que voy a tratar de comentar cuando regresemos después de esta pausa. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo voy a referirme ahora a las razones por las que yo entiendo que la campaña venidera va a ser una campaña muy intensa. Primero porque hay una candidatura reeleccionista, y la reelección siempre trae muchos problemas y muchas confrontaciones. Esa ha sido nuestra historia a lo largo de nuestra práctica y ejercicio democrático durante los últimos 50 o 60 años. De manera pues que no debe sorprendernos, porque todos los gobiernos que han subido al país han intentado de preservar ese mandato por el tiempo en que lo permite la Constitución de la República, y muchas veces, desgraciadamente, más allá de ese límite constitucional. Y este gobierno no ha sido una excepción. Y evidentemente hay una aparentemente más cohesión en las lides o en el ambiente reeleccionista, por razones que todo el mundo conoce y por razones naturales, por el dinero, por el poder que significa el ejercicio del gobierno, que la cohesión que uno observa en la oposición, a pesar del hecho de que se ha conseguido ya una alianza llamada Rescate, según tengo yo entendido, creo que ese es el nombre correcto, bueno, no sé qué van a rescatar, pero se llama Rescate, que trata de reducir la capacidad del gobierno y de la campaña reeleccionista para dominar las alcaldías y para dominar el Congreso de la República. Yo creo que eso está bien, porque la división de poderes consagrada en la Constitución de la República no tendría ningún sentido si elección tras elección el gobierno tiene o adquiere el control de los municipios y el control del Congreso de la República. Y cuando me refiero al poder municipal, estoy hablando de un cuarto poder. El cuarto poder no es la prensa, el cuarto poder es realmente el poder municipal, porque es el poder o es el nivel de gobierno que es más cercano a la gente común y corriente, es decir, la que vive en los pueblos, la que vive en las provincias y la que vive alejada del centro del poder de las grandes decisiones que norman la vida de una nación. Y que son realidades que mucha gente no comprende y a las que mucha gente no tiene acceso. Porque por más representativa que suele ser o que pretenda ser la democracia dominicana, es evidente que la opinión generalizada del público no alcanza ciertos niveles de decisión. Y eso es una realidad incontrovertible que no tiene que ser discutida, porque no hay posibilidad de encontrar una respuesta distinta a esa que estoy diciendo. Bueno, yo creo que la oposición, a pesar de que se ha empeñado y ha logrado avances muy importantes por las grandes diferencias que la dividen, que impiden una unificación real, ha logrado ya algunos acuerdos muy importantes que
que podrían ser una buena señal para el futuro con vista a las elecciones presidenciales de mayo. Porque yo no sé qué piensa la oposición y qué piensan los líderes de la oposición. El líder del PRD, que es un candidato presidencial, el líder de la Fuerza del Pueblo, que es un candidato presidencial y lo será mientras vida tenga, porque esa es su naturaleza y no se concibe evidentemente fuera de la presidencia de la República, a pesar de que él ha ejercido ya 3 veces. Y se percibe así también en el PLD, que es el principal partido de oposición, hasta tanto las elecciones próximas no demuestren lo contrario, porque fue el partido de oposición más votado en las elecciones pasadas. Y esa es realmente lo que debe servirnos para catalogar o para clasificar la mayoría o la naturaleza de un partido, lo que tiene que ver con un partido mayoritario o partido minoritario. Bueno, yo no quiero ni pretendo, porque no llego hasta ahí y mi voz no alcanza esos litorales, pero evidentemente la oposición no tendría posibilidad alguna de ganar en una segunda vuelta. Y en la primera vuelta, imposible. Mientras haya 3 candidaturas principales mayoritarias de oposición, la del PLD, la de la Fuerza del Pueblo y la del PRD. Y si van a esperar, según tengo yo entendido, hay un acuerdo, un compromiso entre las partes de que lo que tiene que ver con el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD de octubre del 2019, cuando hasta el entonces el líder del PLD, el doctor Leonel Fernández, presidente 3 veces de la República, decidió denunciar al partido, salir del partido, una vez que en las primarias no obtuvo la votación necesaria para ser nuevamente el candidato presidencial de esa organización política. Pero lo que se dice es que cada partido irá a las primeras vueltas individualmente y que aquel que quede en segundo lugar en la eventualidad de una segunda vuelta apoyaría el que quede en tercer lugar, apoyaría el que quede en segundo. Pero yo quiero recordar algo que para mí tiene una importancia capital en lo que tiene que ver con esto, a pesar de que eso fue anterior a ese acuerdo al que he hecho referencia. En una oportunidad, en ocasión de una conferencia de prensa en un programa de la mañana, digo conferencia de prensa porque estaba el expresidente Fernández y había una enorme cantidad de periodistas, creo que 6 o 7, cosa que es poco usual en un programa de radio, pero era una conferencia de prensa. El expresidente de la República en esa oportunidad fue muy claro en cuanto se refiere a su posición. Él dijo lo siguiente, y yo comparto ese punto de vista. Él dijo, no hay posibilidad alguna en este momento de que haya una victoria en primera vuelta, según él. De la que yo estoy casi seguro, pero no voy a dar mi brazo para demostrar que pretendo la verdad. Y él dijo, entonces en una segunda vuelta se pueden dar 2 escenarios. Va el PRM, que es el gobierno, y va el PLD, gana el gobierno. Va el segundo escenario, va el PRM, que es el gobierno, y va la Fuerza del Pueblo, gana la Fuerza del Pueblo en segunda vuelta. ¿Qué significa eso? Que en el caso de la eventualidad de que quien vaya del PLD o la Fuerza del Pueblo sea el PLD en segunda vuelta no puede contar con el apoyo total y absoluto de la Fuerza del Pueblo. Eso quedó muy claro. Podrá haber cambiado de opinión, pero en esa oportunidad eso quedó muy claro. Y el hecho, el segundo escenario, según el presidente Fernández, es que si es la Fuerza del Pueblo que va a segunda vuelta, gana la Fuerza del Pueblo, bajo el entendido de que el PLD votaría por la Fuerza del Pueblo, a pesar de que la Fuerza del Pueblo no estaría dispuesto a votar por el PLD en el caso de que fuera el PLD el que fuera segunda vuelta. Entonces yo digo, el riesgo de esperar una segunda vuelta para vencer la reelección es muy alta. Y todavía, a pesar de todo, la oposición, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, tienen posibilidad de unificarse para una primera vuelta sobre la base de una fórmula que envolvería a los 2 partidos, pero excluiría de la boleta presidencial, obviamente, al expresidente Leonel Fernández. Y eso yo lo he dicho en otras oportunidades, podría ser Abel Martínez,
como candidato presidencial porque es el candidato del PLD, que es un partido con más votos o una estructura política mayor que la de la Fuerza del Pueblo, y eso no lo discute nadie. Y Omar Fernández, el hijo del expresidente Fernández, para que haya una representación suya en la boleta presidencial como candidato a la vicepresidencia, quizás con un compromiso a largo plazo de que en las elecciones de 2028 el señor Fernández, el hijo del doctor Fernández, podría ser entonces el candidato presidencial, manteniendo esa fórmula como hicieron los colombianos en una oportunidad tras la caída de Rojas Pinilla, el dictador que gobernó cruelmente esa nación, que el Partido Liberal y el Partido Conservador, ante el caos y la herencia del Bogotazo de los años 40, que sumió a Colombia en un caos y en una violencia indescriptible, decidieron unirse por un periodo de 16 años, es decir, 4 periodos presidenciales de 4 en que se alternarían en el poder. Primero iría el Partido Liberal, luego volvería el Partido Conservador, el partido en un tercer mandato volvería el Partido Liberal y después en último mandato el Partido Conservador. 2 y 2. Y a partir de eso, bueno, el país recuperó la normalidad relativa porque la guerrilla y el narcotráfico siguieron dominando la escena política y económica colombiana, pero la rivalidad que existía entre esos dos grandes partidos había cesado y el ambiente político evidentemente mejoró y eso permitió que la democracia colombiana avanzara. Yo creo que eso podría ser un buen ejemplo para la República Dominicana mucho antes de que la rivalidad existente entre lo que queda de unión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que es un partido que es una fuerza política importantísima, al igual que el PRM, lo es también. Yo creo que antes de que eso estalle y realmente la división se haga insuperable, yo creo que esa es una oportunidad para ir contemplando la posibilidad de una alianza electoral en primera vuelta. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con la gracia de ella y será hasta la próxima.